¿Qué tanta confianza tiene usted a ceder sus datos biométricos, es decir, sus huellas digitales, su iris, a la autoridad federal a cambio de que le den un celular? Esa pregunta nos hacemos todos. La respuesta que tenemos muchos es, pues me lo pensaría muchísimo. Para hablar de este tema están con nosotros Purificación Lucena, ella es la editora de Empresas de Expansión, y Heréndida Reyes es la editora de Tecnología. Y vamos a hablar de este tema que está moviendo ríos de tinta, de imágenes, de quejas, de amparos. Puri, cuéntanos un poquito qué ha pasado. Las telecomunicaciones, o sea, ¿por qué vamos a tener que dar nuestros datos para los teléfonos? ¿Por qué no basta con nuestro nombre y una dirección? Bueno, eso es lo que mucha gente se pregunta justamente, ¿no? El argumento de las autoridades y el argumento que hay detrás de esta nueva iniciativa es justamente prevenir los ilícitos, prevenir los delitos y dar más seguridad a los usuarios. El problema es que es un montón de datos personales que van a estar en un registro que la propia IFT, el regulador del sector, ya ha dicho que no tiene los recursos para poder gestionar o para poder operar, ¿no? Justamente por eso hay una controversia constitucional que está promoviendo también el IFT, además de una más del Instituto Nacional de Acceso a la Información del INAI. Entonces, bueno, pues ahí está un poco qué es lo que está en juego en todo esto, ¿no? Erendina, cuéntanos un poco, o sea, estos datos, ¿qué quieren decir? ¿Para qué sirven? Si alguien los robara, ¿cuáles serían las repercusiones? Un tema de ciberseguridad, si hubiera un problema de ciberseguridad, ¿cuáles serían los riesgos de esos datos en manos de alguien que no queremos que los tenga? Bueno, los principales es el robo de identidad. Es aún más sencillo que te roben la identidad porque obviamente son datos sensibles y tu identidad digital es lo que tienes para poder pues validar algunos de los procesos o trámites, por ejemplo, bancarios o trámites más sobre actas de nacimiento, defunción, matrimonio, etcétera. Los datos biométricos son los que están ahí y si tú los estás dando de forma, vamos, voluntaria para el tema de que las telecomunicaciones puedan estar funcionando y puedas tener acceso a una línea telefónica, es más fácil que accedan a ellos porque no hay certeza de que en este caso el IFT tenga el poder suficiente para poder resguardar estos datos biométricos y para que puedan pues obviamente cuidarlos y que no queden a la vulneración de diversos cibercriminales que obviamente pueden acceder a ellos y que además con los antecedentes que han tenido distintas organizaciones gubernamentales en el tema de ciberseguridad, pues pueden quedar bastante expuestos. Recordemos esos antecedentes porque son terroríficos, ¿no? Claro, o sea, existe un antecedente en el caso de instituciones como SPEI que han sido vulneradas, que incluso tienen muchísima más envergadura en el tema de seguridad y aún así han sido expuestos muchos de los datos que tienen este tipo de empresas. El padrón del IFE se vendía en Amazon hace unos años, ¿no? Exactamente. Entonces, una de las principales preocupaciones cuando empezó esta iniciativa fue esa, que justo cómo se iba a salvaguardar la seguridad de esta información. Y si, por ejemplo, algunos bancos han sido víctimas de este tipo de vulneraciones, pues cómo una institución de gobierno va a garantizar que estos datos van a estar seguros. Datos que, como dices, nos permitirían que nos robaran, que se hicieran pasar por nosotros haciendo operaciones ilegales, con lo cual podríamos ir a la cárcel, o básicamente que nos roben el dinero de nuestras cuentas, que hagan operaciones bancarias sin que nosotros nos enteráramos, etcétera, etcétera. Puri, ¿qué han dicho las empresas? ¿Qué ha dicho Telcel? ¿Qué ha dicho AT&T? Por ahora mismo tampoco se están manifestando mucho, están viendo qué está ocurriendo justamente porque, como hemos dicho, ¿no? El IFT ya presentó esta controversia constitucional, está la posibilidad de los usuarios de que se amparen contra el padrón. Entonces, estamos realmente, aunque ya hay unas fechas definidas, estamos viendo justamente qué va a pasar con esta nueva iniciativa de padrón de telefonía móvil, que recordemos que no es la primera, ¿no? Ya hubo una hace poco más de 10 años que además no funcionó justamente porque un gran porcentaje de los usuarios no se dieron de alta, no se registraron en el registro que se instauró en aquel entonces, y las empresas ahí sí se ampararon
porque estaban en riesgo de perder un montón de líneas, ¿no? En el país. Entonces, ahí es donde va a estar también el detalle, porque no solamente es, ya también ha cambiado mucho la organización de las empresas, ¿no? Ya no solamente están las tradicionales, las que tienen la infraestructura, las grandes empresas en las que todos pensamos, han entrado en el mercado también otras compañías como los operadores móviles virtuales, que para ellos además va a ser más complejo, porque no tienen infraestructura física, ¿no? Ellos están trabajando justamente con los operadores tradicionales que no tienen la infraestructura. O pensemos, por ejemplo, en estos nuevos modelos que están saliendo. Ya hay supermercados que, por ejemplo, te ofrecen una línea con su sistema de operador móvil virtual a cambio de registrar el ticket. Si ya además de eso tienes que registrar todos tus datos biométricos, hay mucha gente que no va a querer entrar a ese negocio, ¿no? O no va a querer entrar a tener esa línea. Y ahí justamente las empresas van a perder también. Claro, ahora lo que veo es que como lo que hace falta son grandes inversiones para retener estos datos y protegerlos, imagino que los únicos países que pueden hacerlo son países altamente desarrollados y las grandes democracias del mundo, ¿verdad, Eréndida? Pues en realidad existen solamente 3 países que hacen la recopilación de datos biométricos para líneas telefónicas. Son Arabia Saudita, China y los Emiratos Árabes. Grandes democracias, ¿no? Grandes democracias, sí. Entonces, justo son de los países que resaltan además las organizaciones civiles para decir, bueno, en realidad son democracias que están utilizando estos datos para poder estar reduciendo las tasas de delictividad en los países, o qué es lo que están haciendo realmente con estos datos, que además pues, pueden ser muy invasivos y que como usuario, además tendremos que pensar que fuera de las ciudades va a ser más complicado además conseguir una línea telefónica. Si, por ejemplo, te están pidiendo estos datos biométricos y cómo se lo vas a pedir a personas que apenas si tienen el acceso a electricidad, que se les recopilen los datos biométricos para poder acceder a una línea. Entonces, en términos incluso de derechos para acceder a la información, pues atenta directamente a derechos humanos. Oye, y si quiero hacer un amparo y si digo yo no quiero hacer esto, porque lo que Puri me dio una idea es, pues no vayamos ninguno, nos vuelve a brazos cruzados y a ver quién se atreve a dejar el país sin comunicaciones. Si todos hacemos, no nos registramos, pasa eso, pero ¿me puedo amparar? ¿Puedo hacer algo? Sí, ya existen, de hecho, iniciativas de amparo. Al momento hay 50 iniciativas que no han sido procedentes porque se ha considerado que no afectan al interés jurídico de las personas, entonces quedan desestimadas, y porque además faltan los lineamientos de parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones. No ha dicho exactamente cómo van a estar los lineamientos de la recopilación, entonces no te puedes amparar ante algo que también es incierto. No puedes decir cómo van a actuar. Entonces, al momento en el que tú presentas el amparo, no puedes hacer mucho. Lo que sí se puede hacer es que las organizaciones civiles han ya incluso puesto una liga de internet para que la gente que se quiera meter a amparos colectivos puedan hacerlo. De hecho, está disponible noalpadrón.mx. Pueden ingresar directamente ahí, inscribir solamente con su nombre y decir, ¿sabes qué? Yo no quiero ser parte de esto y yo me quiero amparar, tengo una línea telefónica y no quiero ser parte de los que recopilan los datos. Entonces, estos amparos colectivos están esperando justo que IFT defina los lineamientos, y a partir del 28 de mayo, que es cuando empieza la recopilación en teoría, van a empezar también a hacer más ruido para que puedan ya definir este tema y la gente se pueda amparar. Ahora, Puri, yo supongo que pues mi otra solución es me compro una línea en Estados Unidos o en Guatemala, ¿no? Y entonces no la tengo que registrar. Ahora, es más caro, supongo, pero así eludo todo. O sea, si yo fuera un narcotraficante hiper sofisticado, pues me compraría 20 teléfonos en Estados Unidos y ya está, ¿no? Claro, a ver, el tema aquí es que para prevenir este tipo de delitos, para prevenir el delito del crimen organizado, sabemos que no les va a afectar tanto en el sentido de que echa la ley, echa la trampa y van a encontrar una forma seguramente de seguir con el ilícito, ¿no? El tema aquí, y una cosa muy importante que comentó Ere, es también la parte de derecho al acceso a las telecomunicaciones. Y de hecho es uno de los argumentos que está usando también el IFT en su controversia. Porque justamente al tener que dar todos estos datos, lo que estás haciendo es que le estás cortando o le estás dificultando el acceso a la telefonía móvil a un montón de personas. Es un obstáculo, ¿no? Claro.
Claro. Incluso esta parte, porque al final el que registra, hay un montón, hay 1.000.000 de situaciones, ¿no? Desde las empresas, por ejemplo, que les dan las líneas a sus empleados, ¿no? Al final la que registra la línea es la empresa, entonces la empresa sería el responsable de lo que ocurra con ese teléfono. O sea, hay muchísimas situaciones que van a hacer justamente que el acceso a las líneas sea más complejo. Sí, ya me imagino, en zonas que no tienen cerca un lugar donde de captación de biométricos, pues la gente se va a quedar, les van a cortar las líneas porque no saben qué hacer. Es clarísimo. Heréndira, ¿qué crees que va a pasar? Vamos a ver hacia el futuro. ¿Qué crees que va a pasar? Pues al futuro, primero vamos a tener que definir qué es lo que pasa con las líneas telefónicas que ya están. En teoría, todos los que ya tenemos una línea telefónica tenemos 2 años para hacer el registro de nuestros biométricos a partir del 19 de abril. Los que van a tener una línea nueva a partir del 19 de abril tienen 6 meses para hacer el registro de sus biométricos, pero en realidad lo que se espera para el futuro es que justo se empiecen estas iniciativas a hacer mayor ruido, las iniciativas que ya existen Los de no al amparos, padrón, ¿no? se vuelvan más fuertes, porque realmente hay muchísima resistencia de parte de los usuarios, y si ha habido muchísima resistencia incluso solamente para brindar la geolocalización en cosas que te dan mayor seguridad, pues obviamente no van a acceder a los datos biométricos de las personas tan fácilmente. Entonces, a futuro yo veo que va a ser casi igual de exitoso que el registro anterior, que fue en el gobierno de Calderón. Veo que realmente no va a prosperar mucho. Entonces, y espero que además la sociedad civil pues también sea incluso más resistente a brindar estos datos. ¿Estás de acuerdo, Puri? Supongo que sí, ¿no? Sí, tiene toda la pinta de que va a ser una de las iniciativas que se van a quedar empantanadas en el sistema judicial, igual que algunas que ya hemos visto, ¿no? en este gobierno. Muy bien, pues muchas gracias a las dos, Purificación Lucena, Heréndira Reyes, por aclararnos todo este asunto. Y bueno, ojalá pase esto, ojalá desaparezca la iniciativa que claramente pues no es una iniciativa de países democráticos y que además pone en riesgo todos nuestros patrimonios y nuestra identidad. Bueno, pues gracias por estar con nosotros en este espacio de expansión en ADN 40. Nos vemos aquí los domingos a las 7 de la noche. Soy Alberto Bello, editor en jefe de Grupo Expansión. Saludos.